Estamos entonces en la página 304. El autor sigue buscando cuál es la fuente de responsabilidad de aquel que excava sin tener las medidas de precaución necesarias. Esto es muy común, ya les he dicho, en Monterrey, cuando menos, es el pan de cada día. Todos los días hay juicios de esto. Todos los días hay juicios porque el que está construyendo no está guardando las medidas necesarias. Son obras realmente muy peligrosas, se pueden caer, se han caído varias, ¿verdad? Han matado gente. Y, y en fin, pues la gente, yo creo, o no sabe ingeniería o trata de ahorrarse. Y entonces, por ahorrarse, pues van eliminando cosas, cuestiones de seguridad, y eso hace que la obra sea realmente peligrosa, pero pues la gente es muy arriesgada, no, hombre, no pasa nada, y no pasa nada, y pues, en fin, a lo mejor no pasó nada, pero realmente es peligrosa la obra. Bueno, y el autor entonces trata de encontrar cuál es la causa de la responsabilidad, la fuente de responsabilidad, de por qué es responsable el que excava, comete un daño y sin haber tomado las medidas de precaución necesarias. Bueno, entonces te dice más adelante, en la 304, te dice, bueno, ¿quién pudiera reclamar daños y perjuicios? ¿Puede el inquilino, acuérdate que el inquilino tiene la posición derivada, ¿puede el inquilino reclamar daños y perjuicios? ¿Qué dice Rodrigo, el autor? ¿Puede un inquilino demandar los daños y perjuicios que se ocasionaron a la propiedad? Según yo, sí, ¿no? Porque sí se le está ocasionando un daño por un uso excesivo de un derecho, me parece, que era la... Ajá. Esa es tu opinión, muy importante. Me interesa más la opinión del autor. ¿Cuál es, Carla? ¿Qué dice el autor? Que aquí dice que sí tiene derecho para, o sea, para poder proceder sobre eso. ¿Que sí? ¿O que no? Es que se cortó, no escuché. Dice que sí Ah, se yo leí que puede. no. Yo leí que no, fíjate. Leímos un libro distinto. Te dice en la 304, el penúltimo párrafo. No obstante, si la acción la intenta el inquilino, no podrá reclamar el pago de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque él no es el dueño, ¿verdad? El único afectado en la propiedad es el dueño. ¿Ok? Entonces te dice, no podrás reclamar daños y perjuicios por lo que resiente la finca, ya que ese pago por sí solo le corresponde al poseedor, solo le corresponde al poseedor de ella que tenga el bien a título de propietario o que ya tenga derecho real de propiedad. ¿Ok? Entonces dice el autor, el inquilino no puede reclamar el interdicto de obra nueva, el interdicto de obra peligrosa, pero esta en particular no la puede reclamar porque el daño implica un deterioro, un detrimento en tu patrimonio, ¿verdad? Y entonces dice, en este caso en particular, está reclamando daños, pues nada más lo puede, en el patrimonio, nada más lo puede resentir el dueño, ¿ok? Entonces dice, él no pudiera reclamar los daños en la finca, ¿no? Si tenía su carro ahí y lo lesionaron, pues eso sí, ¿verdad? Pero en sí, en los daños en la finca, nada más lo puede reclamar el dueño. Sigue hablándote el autor más adelante, y otra vez en la 305 te vuelvo a decir, bueno, realmente esto de que no se puede construir no se pueden hacer excavaciones, es o no es una prohibición. Y esto es importante saberlo porque hay un artículo que señala que todo aquel que obra en contra de una norma prohibitiva provoca la nulidad absoluta. Entonces dice, oye, ¿realmente esta es una norma prohibitiva? ¿Sí o no? Y entonces te dice, bueno, es prohibitiva, pero se puede salvar. ¿Cómo? Haciendo las obras de consolidación necesarias. Entonces realmente no es una norma prohibitiva. O sea, sí lo puedes hacer con esas circunstancias, ¿no? Bien, más adelante te dice el autor, ahí se avienta un rollo mareador, el autor en el siguiente punto, y que en parte tiene razón. Dice, reforma el artículo 839 haciéndolo congruente a la propiedad de la función social y a la época actual. Entonces dice el autor, como que mira, también tenemos que entender que la ciudad se tiene que ir modernizando y actualizando. Entonces es muy probable que al ir modernizando los edificios, al ir haciendo nuevos edificios, se puedan ocasionar, se pueda lesionar a los vecinos, ¿eh?
Entonces hay que entenderlo, eso es normal, o sea, como que es parte. ¿Verdad? Si ustedes alguna vez, yo personalmente junto a mi casa tengo una, ¿cómo dice la gente? Junto a mi casa, que es la tuya, y la tuya, que es la mía. Y dice, ah, no, ese no, ah, bueno, ¿verdad? Este, tengo una construcción, no, hombre, pues todos los días son pleitos con el de la construcción, porque pues está continuamente cayendo, cae cemento, cae pintura, caen tablas, caen clavos, martillos, todo, ¿no? Entonces es un problema a diario, ¿no? No tienen las obras de consolidación necesarias, ¿verdad? Para que no esté cayendo nada en el predio del vecino, ¿verdad? Y entonces, pero yo dentro de lo que cabe entiendo que es normal, o sea, sabes que pues si van a construir un edificio al lado de tu casa, pues tienes que ni modo, tienes que saber que efectivamente va a pasar eso y eso pues es uno de las, en fin, uno de los costos de la modernidad. Cuando en una colonia, yo vivo en una colonia muy antigua, aquí en Monterrey, empiezan, o sea, el destino de esa colonia es las casas demolerlas y convertirlas en departamentos, porque es una colonia donde los predios son muy grandes y convienen, ¿por qué? Porque se pueden hacer departamentos. Y entonces, ese es el destino de esa colonia, ¿no? Y entonces pues, va a ser común que continuamente va a haber demoliciones en toda esa colonia, ese es el destino de esa colonia, pues, ¿no? Bien, te dice más, continúa diciendo, entonces te dice, el autor es en la 306-307, dice que incluso el dueño del predio vecino afectado hasta pues debía de poner una lana, dice ahí el autor, ahí sí se pasó, ¿verdad? Pero pues, y en parte tiene algo de razón, en el momento en que hay un edificio nuevo junto a tu casa, aumenta el valor de tu predio. Y en el momento que el de frente también es nuevo y el otro es nuevo y todo empieza a tener nuevo, aumenta el valor del predio. Es increíble, pero por ejemplo en una colonia, si uno pinta su casita y la tiene bien cuidadita, y el vecino también hace lo mismo, y el vecino, y el vecino, y el vecino, esa cuadra puede ser muy distinta a la cuadra de al lado. Y entonces esa cuadra, ahí van a valer más las casas. ¿Por qué? Por el entorno, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene, en fin, vives en un ambiente más bonito, vamos a decir, que la cuadra de al lado donde, pues, en fin, está cayendo, sí, lo que sea. Bien, sigue el autor hablándote de que dice, bueno, mira, dice, para encontrar cuál es la razón, la fuente de la obligación, básicamente hay tres explicaciones. Uno es el abuso del derecho. Dos, la teoría del riesgo creado. Y por último, el hecho ilícito. Entonces te va a decir el autor, ¿verdad? La primera, te dice el autor, mira, ¿existirá o no un abuso del derecho con aquel que está haciendo una excavación sin las obras de consolidación necesarias? ¿Será o no será un abuso del derecho, Rodrigo? ¿Leíste o no leíste, Rodrigo? Si no leíste, pues ¿para qué te pregunto? Sí leí una parte, pero ya me perdí en la lectura. Ok, estamos en la 307. No tengo las mismas páginas. Bueno, pero ahí busca ahí, fuente de responsabilidad del propietario que excava. Ahí búscale, ya lo ubicaste en tu libro, búscalo. Fuente de responsabilidad del propietario que excava o construye sin hacer las obras de consolidación necesarias. A ver, ¿cuál dice? Dime uno que hayas leído. Dime un título que hayas leído. Yo te digo dónde estás. Yo también tengo varios libros. Para nosotros los maestros son un problema porque los libros se van actualizando. Y entonces el subrayado de un libro se lo tengo que pasar al otro. Es una friega, ¿eh? O sea, todo lo que subrayé de un libro se lo tengo que pasar al nuevo, y al nuevo, y al nuevo, y es realmente muy, muy lacoso. ¿Cómo dijo que era el subtítulo? Creo que ya... Fuente de responsabilidad del propietario que excava o construye sin hacer obras de consolidación necesarias. ¿Tú se lo tienes ubicado, Carla? Mira, Sí, de sí, donde, okay, de donde ¿cuál página? empezó, ajá, de donde empezó el Ajá. capítulo 4, ahí voy, de donde empezó el capítulo 4, avánzale 18 páginas. De donde empezó el capítulo 4, 18 páginas para adelante, porque más o menos es lo mismo. Más o menos es las actualizaciones que se han hecho al libro
en fin, no son en estos capítulos. Esto sigue siendo igual. Y va a seguir siendo igual toda la vida. ¿Ya? Más o menos avanza. Empezó el capítulo 4, aváncele unas 18 páginas. ¿En qué página está? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tema trata? En la página 18 después del inicio del capítulo Yo 4. en la 18 me ¿Eh? aparece opinión del maestro, Ok, un poquitito antes. redactor del Código Está bien, Civil, está bien, está bien. Un sobre poquitito antes. responsabilidad Ok. del artículo 839. Sí, 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 sí. Está bien. El capítulo anterior, el tema anterior, ese es. El tema Ah, anterior. para mí esa página es la 284. Bueno, pues ya sabes entonces cómo va el diferido. Ya para la siguiente ya sabes que andas de la página que yo diga. Ando bien perdido con estas páginas. Por eso, el capítulo anterior, del que te dice opinión del maestro, el tema anterior. El de El tema anterior, el tema anterior. fuente de la responsabilidad del propietario. Ahí estás, ahí estás. Bueno, pues Ya, ya le ya. sabes. Yo la tengo en la 281, no sé por Ok. qué. No, está bien, son de distintas ediciones, ¿verdad? Em, y, y bueno, pues ya sabes entonces cuál es la diferencia. Si aquí estoy en la 307, ya más o menos tú sabes que el día de mañana andas 16 Sí. páginas diferido, no sé qué. Entonces, la primera que te dice el autor. Esto es un abuso del derecho y la respuesta que te da el autor, pues como no leyeron, me la voy a aventar yo solo. Como te dice el autor, realmente no es un abuso del derecho. O sea, si bien es cierto que alguien está haciendo una excavación y puede provocar daños, en el abuso del derecho real, acuérdate que hay abuso del derecho personal, en el abuso del derecho real es alguien que está ejercitando un derecho y que causa un perjuicio, pero no recibe ningún beneficio. Y en este caso, sí recibe un beneficio. ¿Cuál? Pues está haciendo una construcción que le va a beneficiar. Entonces, realmente no lo está haciendo con el único ánimo de molestar a otra persona, ¿verdad? Y entonces, pues, esa primer, vamos a decir, posibilidad de solución no es. ¿Ok? Bien. Viene el segundo, la teoría del riesgo creado o la responsabilidad objetiva. Cuando te dicen, Carla, el maestro es muy subjetivo, ¿qué quiere decir eso? ¿Nunca has ¿Lo escuchado? puedo decir con mis palabras? Es que no, Sí, sí, con tus palabras. o según yo, cuando, o sea, por ejemplo, la diferencia es que, por ejemplo, cuando alguien es subjetivo, a lo mejor es que no, como que no dice las cosas como son, o sea, le da, o sea, según yo, para mí, objetivo es o sea, es cuando las cosas son, que se dicen o son Como son. como tal, sean de que la realidad, por así decirlo, y subjetivo es lo contrario. Ajá. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Entonces te dice, hay responsabilidad subjetiva y objetiva. Entonces, en este caso, te dice más adelante el autor, ok, en la siguiente página, bueno, más adelantito, te habla y dice, la responsabilidad objetiva, ok, lo subjetivo tiene que ver con la voluntad de la persona, con lo que quiere, ¿verdad? Y entonces lo objetivo no, es lo que es, las cosas tal cual son. Entonces la responsabilidad objetiva es, esta responsabilidad la dice el derecho que la tienes independientemente de tu voluntad. ¿Y cuándo se da la responsabilidad objetiva? Entonces te dice ahí, principalmente se da con el uso de mecanismos peligrosos en sí mismos. Entonces te dice ahí, cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por la naturaleza explosiva o inflamable, por la energía o corriente eléctrica que conduzcan o por causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, ¿ok? A no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces ahí el autor te dice, cuando alguien está haciendo uso de un mecanismo peligroso, por la velocidad, por la energía, que quién sabe qué, aunque esté obrando lícitamente, él tiene que responder por los daños y perjuicios. ¿Ok? Vamos a imaginar, yo recuerdo un amigo que estacionó su carro en una pendiente y pues de repente el carro solo se soltó el carro y fue y chocó el carro, o sea, sin que él estuviera ahí. Tiene que responder, porque por el solo hecho de ser propietario del vehículo, tiene que responder. ¿Por qué? Pues, oye, pues no lo está usando. Bueno, tú trajiste al mundo jurídico un objeto que en sí mismo es peligroso, ¿verdad? Y entonces tienes que responder, aunque no haya habido culpa tuya. ¿Ok? Tienes que responder. Entonces puede ser que vayas conduciendo dentro del límite de propiedad, dentro del límite de velocidad y demás, vas con todas las precauciones debidas.
Sin embargo, ocasionaste un daño y no lo querías ocasionar por el hecho de utilizar un vehículo, un objeto, un vehículo que en sí mismo es peligroso por la velocidad que desarrolla. Entonces, respondes de los daños. ¿Ok? Entonces, lo que te dice ahí el autor, en la responsabilidad objetiva no tiene nada que ver la voluntad de la persona, ¿ok? Sino el tipo de instrumentos que se están utilizando, pues, ¿no? No sé si recuerdan aquel caso de una guardería, la guardería ABC, que hubo allá, me parece que en Chihuahua, ¿no? Junto a la guardería había un lugar, una bodega de, en fin, de cosas flamables, ¿no? Había gasolina, había todo lo que puede explotar, ¿no? De cuenta, ¿no? Junto a la guardería, ¿no? Y entonces, pues, exactamente eso, ¿no? Hubo una explosión y demás, pues desafortunadamente hubo muchas muertes de los niños del kinder o de lo que era ahí la guardería esa. Bueno, el otro tiene que responder aunque haya obrado lícitamente, aunque haya tenido todas las precauciones habidas y por haber. Pues fíjate que quién sabe cómo se provocó un incendio. Y entonces eres responsable de todo, ¿verdad? El que trajo al mundo jurídico el objeto, ¿no? Después van a ver ustedes en obligaciones lo que es la responsabilidad del producto terminado. Hace mucho, cuando había muchas modas con los vehículos y los que eran jóvenes, por ejemplo, le cambiaban los rines a los carros. Ahorita dentro de lo que cabe de los carros de agencia, traen rines entre comillas bonitos, pero en aquel entonces era muy común que la gente le cambiara los rines a los carros para hacer un rin deportivo, ¿no? Pero en ocasiones, pues, quién sabe quién hizo el rin. Alguien me preguntaba, es que los rines de la agencia cuestan tanto y los otros, ¿y quién se va a responsabilizar el día de mañana? Sí, pasaba, porque eran de materiales distintos, eran de magnesio, recuerdo. Entonces pasaba, si alguien realmente tenía un accidente fuerte, el rin se podía quebrar. Y entonces vamos a decir, el daño que se iba a ocasionar iba a ser muy distinto, pues porque el vehículo ya no traía una rueda. O sea, no es lo mismo que choques y que vayas y rebotes con las 4 ruedas, a que choques y rebotes con 3 ruedas o con 2 o con lo que sea, ¿no? Y entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo que tú no le cambiaba los rines a tu carro, porque hoy por hoy el responsable del producto terminado, ¿ok? Es la agencia, es la marca de vehículos tales. Ellos se responsabilizan por todo lo que pase con tu vehículo, aunque ellos no hayan hecho el RIN o los Samsung que explotaban, ¿no? Un determinado número de Samsung que quién sabe, explotaban y no te dejan ni siquiera subirte al avión con ese tipo de Samsung. ¿Ok? Pues lo mismo, Samsung es responsable de todo, aunque ellos no habían hecho la batería. ¿Ok? Esa es la responsabilidad del producto terminado, ¿no? Tú eres responsable, tú lo pusiste en el mercado, tú eres responsable de todo, aunque tú no hayas hecho la pieza, eres responsable. Yo recuerdo que hace muchos años hubo un caso de unas camionetas Ford que se volcaban. Los carros no se voltean, ¿ok? Se vuelcan. Y los carros tampoco se vuelcan. Los vuelcan. Alguien los vuelca. ¿Quién? El conductor. El carro por sí mismo no se vuelca. ¿Ok? Hay que saber utilizar el uso del C. ¿Ok? La gente no sabe usar el C. Juan se murió. Juan se cayó. Juan se ríe de Pedro. No, Juan ríe de Pedro. Juan cayó. Juan murió. No dices Juan se falleció. Pero así somos, ¿verdad? O le agregamos un C siempre al final. Juan está riéndose, ¿verdad? Al final le agregamos el C. Y el C es por sí mismo. Bueno, está mal usado. Bueno, entonces esos vehículos, así que esos sí se volcaban, fíjate. Por sí mismo se volcaba, no lo volcaba y no el conductor. Bueno, la razón se encontró después de por qué los vehículos se volcaban, eran las llantas. Las llantas tenían un defecto. Y entonces realmente, las llantas eran una marca, me parece que existen, Firestone se llaman. Y entonces el responsable realmente de que el vehículo se volcara era que la llanta explotaba y consecuentemente el vehículo se volcaba. Y entonces, pues, demandan a Ford, fueron muchos casos, demandan a Ford y entonces Ford, como que en el juicio, él llama a juicio a la compañía de llantas. ¿Sabes qué? De una vez quiero que tú entres aquí al ruedo y en su caso nos condenen a los dos,
porque si no me van a condenar a mí por haber puesto el vehículo en el mercado y yo te voy a tener que demandar a ti y eso va para largo entonces, ¿no? Entonces, de una vez, para que seas oído y vencido en un juicio, tráete, o sea, quiero que estés presente en el juicio. En un juicio puedes traer a juicio a otro con el que tú piensas que tienes interés jurídico, ¿ok? Y entonces, en este caso, pues, cuando pasaban en México, todo el mundo quería demandar en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque una demanda de Estados Unidos es muy distinta a una demanda en México. En aquel entonces, en México todavía no existían las demandas millonarias, que hoy en día ya existen, ¿ok? Difíciles, pero ya empezó, ¿ok? Y entonces, pero en Estados Unidos es muy común, entonces todo el mundo quería demandar en Estados Unidos porque el vehículo estaba hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces las marcas de vehículos llaman a todos los propietarios de vehículos, ¿sabes que vengan todos? ¿Por qué? Pues porque encontré que hay una falla en tal pieza y no sé que se vaya a ocasionar un daño peor, porque lo peor es que la compañía sepa que hay una pieza que salió mal y no les avise a los propietarios. Entonces ya hay mala fe realmente, ¿verdad? O sea, por si la compañía no supiera, como en este caso, que no supiera que las llantas estaban mal hechas, pues en bien, mientras no hay mala fe por parte de la compañía. Pero en el momento en que hace sus investigaciones y llega a la conclusión de que es la llanta, de ahí para adelante sí, sí es una responsabilidad más grave por parte del que puso el vehículo en el comercio. Y entonces te dice el autor, puede ser, o sea, en el momento en que alguien está excavando con una máquina y provoca un daño al vecino, puede ser esa la causa, ¿verdad? El uso del mecanismo peligroso, y dice el autor, tampoco. Ok, eso en fin, no tiene razón de ser, no se aplica en este caso. La responsabilidad, dice ahí, por riesgo creado, responsabilidad objetiva por riesgo creado, no tiene nada que ver con esto. Ok, bien, más adelante te dice el autor, ok, te dice, bueno, finalmente la tercera razón de por qué pudiera, o sea, cómo puede justificarse la responsabilidad, dice, es el hecho ilícito. Entonces te dice el autor más adelante, ¿en qué consiste el hecho ilícito? Ok, entonces el autor te da una definición, en el caso acá del libro, en la 3.10, dice, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces, el que obrando ilícitamente, pues te decía hace rato, el que está obrando contra la ley o contra las buenas costumbres y causa un daño a otro, tiene que repararlo. ¿Ok? Fíjate aquí lo que te comentaba la clase pasada, ¿no? Cómo este texto es tan antiguo, ¿no? Que alguien que te diga la ley, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres. Y es tan importante este artículo porque es el hecho ilícito, ¿verdad? Debe reparar el daño. ¿Qué es obrar contra las buenas costumbres, ¿no? ¿Verdad? Y es un artículo de suma importancia en nuestra legislación. Y determinar las buenas costumbres, hijo, las costumbres día a día cambian, ¿no? A lo mejor ni llegan a ser costumbres, pues. Pero bueno, entonces te dice el autor, esta es realmente la fuente de la responsabilidad de por qué tiene que responder el que está excavando. ¿Por qué? Porque está obrando ilícitamente. ¿Por qué? Porque la ley dice que debe hacer las obras de protección, ¿verdad?, necesarias para poder excavar. Y si no lo hizo, entonces está obrando en contra de la ley. Entonces esto es un hecho ilícito y debe él reparar el daño. Entonces dice, esa es la fuente de la responsabilidad de por qué alguien tiene que, en este caso, pagar los daños y perjuicios que se ocasionen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está hablando en contra de la ley. La ley dice, ¿ya?, que debes hacer las obras de consolidación necesarias para no provocar un daño. ¿Ok? Entonces, realmente esa es. Te dice ahora sí, donde estabas tú hace rato, Rodrigo, opinión del maestro. Entonces te dice el maestro exactamente lo mismo, ¿verdad? Originalmente se pensó en la teoría del riesgo creado, pero pues ya vimos que esa no es la fuente de la responsabilidad. Dice, no, realmente eso no, el uso del mecanismo peligroso no es la causa de por qué la persona va a ser responsable. ¿Ok? Más adelante dice, se pensó como solución el caso fortuito. Acuérdate que el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿cuál es la diferencia, Rodrigo, entre caso fortuito y fuerza mayor? ¿Sabes? Según yo era cuando, bueno, en caso de fuerza mayor es cuando realmente no hay posibilidad de que el particular pueda hacer algo al respecto. O sea, digamos de un desastre natural, pues no, ahora sí que no hay cómo, pero
la derivación de algún acto. ¿Y la otra? ¿El caso fortuito? Pues, o sea, caso fortuito decía de la derivación de un acto y caso de fuerza mayor cuando realmente es algo que no es posible controlar por el particular. Los dos casos Es, son imprevisibles e incontrolables, los dos. La diferencia es que uno es provocado por el hombre y otro es provocado por la naturaleza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y vamos a ver en un después, desastre y la otra sería, por ejemplo, una omisión de algún particular, ¿no? así es, ajá, digo, uno es causa del hombre y otro es causa de la naturaleza. Van a ustedes ver, en obligaciones van a ver que el caso fortuito y fuerza mayor, como es imprevisible, incontrolable y todo, hace que el obligado no esté, vamos a decir, que se libre ya de esa obligación. Si por un terremoto, vamos a imaginar un contrato de arrendamiento, ¿no? Si por un terremoto un edificio se derrumba, el arrendador ya no está obligado a seguir rentando, pues ya no puede hacerlo. ¿Ok? Y entonces ahí, por ejemplo, el terremoto, que es un caso de fuerza mayor. Él ya no está obligado a continuar cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque hubo un evento de la naturaleza, pues que hubo un huracán, pues que hubo lo que haya sido, pues, ¿no? Entonces, hubo un evento de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí en Monterrey se vino el caso, seguramente hay ustedes en otros lugares de la República, que la autoridad determinó que determinados giros comerciales no podían abrir sus puertas al público. ¿Ok? Nada más pueden abrir puertas al público el que venda alimentos, el que venda medicamentos, el que venda combustibles, las instituciones de los bancos, pues, ¿no? O sea, nada más esos. Los demás no pueden abrir. Ahorita en Nuevo León ya permitieron abrir a todos y ya subió el contagio, ya subió bastante, ¿verdad? Bueno, pero estuvimos así como 2 o 3 meses, ¿verdad? En el sentido de que no hay determinados giros que no se podían abrir, como los restaurantes, no se pueden abrir, no se podían abrir al público. Ahorita en Nuevo León, sábados y domingos no pueden abrir al público los restaurantes. De lunes a viernes sí, sábados y domingos no, que es cuando va más gente. Bueno, entonces, ese evento, si te dicen que no puedes abrir tu negocio, vamos a imaginar que vendes llantas, y te dicen, no es un giro esencial, no puedes abrir tu negocio. Bien, primero que todo, ahí tendremos que ver a quién va, o sea, no se puede abrir por el caso fortuito o por la fuerza mayor. En ese caso, si ordena la autoridad que no se pueden abrir determinados giros comerciales, ¿es un caso fortuito o un caso de fuerza mayor? Entonces, fíjate cómo originalmente es un caso fortuito, es un evento de la naturaleza, el virus. Pero después hay una instrucción, hay una orden de la autoridad que dice no puedes abrir. Entonces se convierte ahora sí en un caso de fuerza mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la determinación de una autoridad la que dice que no se pueden abrir determinados giros comerciales. Y entonces el objeto del contrato ya no se puede realizar por causa ajena a las partes, por un evento imprevisible. Nadie podía prever que fuera la autoridad de decir algún día no se pueden abrir tales giros comerciales. Entonces lo que originalmente comenzó como un evento de la naturaleza terminó siendo un evento humano, que es la determinación de la autoridad. El Sí, de, ¿es fuerza mayor y caso fortuito? sí. ¿Se llaman? Ajá. El de fuerza, es que me revolví. El de fuerza mayor es el de la naturaleza y el caso fortuito es el de o sea, el del que El, viene el, el del caso humano, fortuito, ¿no? perdón, entonces te lo dije al revés. El caso fortuito es el de la naturaleza y el de la fuerza mayor es el del humano. ¿Ok? Hay quienes te dicen que es al Ok. revés. O sea, hay quienes te dicen que es al revés. No, el caso fortuito es el del humano y el de la fuerza mayor es el de la naturaleza. Pero lo importante es que tú sepas que finalmente es un evento futuro, imprevisible, incontrolable, ¿verdad? Que uno es provocado por el hombre y otro por la naturaleza. La ley los trata por igual. Los efectos jurídicos son iguales. Es decir, cuando se da un evento u otro, de lo humano o de la naturaleza, la ley dice, ¿sabes qué? Esa persona, si está obligada a algo y por esa razón, por el terremoto, por una plaga, en este caso por una epidemia, ¿verdad? Ya no puede cumplir,
ya está liberado de la obligación, ya no tiene por qué seguir cumpliendo. ¿Ok? Entonces aquí se pensaba, dice el autor, el maestro Francisco H. Ruiz, él dijo, está diciéndote él, cuáles cosas se han venido pensando que eran la fuente de la responsabilidad. Y entonces él decía, pudo haber sido el caso fortuito, ¿verdad? Que alguien está excavando y pues de repente, pues no sabía que la tierra iba a estar en determinado punto débil. Y pues por eso se vino la otra, el vecino, el predio del vecino se vino abajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero él no lo sabía. No, ¿sabes qué? Eso sí es previsible. Eso lo debe saber un ingeniero, pues, ¿no? Más adelante te dice en esa una página 311, ¿ok? La responsabilidad objetiva también se pensó, ¿ok? Como una causa de responsabilidad, ¿verdad? Y también te dice el autor, esa no es. Finalmente te dice, en el siguiente párrafo que te escribe el autor, Francisco H. Ruiz, te dice precisamente el hecho ilícito. ¿Ok? Esa es la fuente. ¿Por qué? Porque la persona no está cumpliendo con las normas. La norma le está diciendo que puede excavar, pero si hace las obras de consolidación y no cumplió con esa norma. Entonces, eso es un hecho ilícito. Bien, te dice más adelante, en el siguiente punto, el autor, responsabilidad solidaria del dueño del predio y del comerciante. Y entonces aquí nos metemos con un problema. Paola, ¿qué es responsabilidad solidaria? ¿Qué será solidario? Que tienes que ver como por lo demás, por los demás también. ¿Qué tienes que ver? ¿Cómo será eso? Sí, o sea, Fíjate, hay responsabilidad subsidiaria y esta es solidaria. ¿Qué será un subsidio? Tú misma, Paola, un subsidio, ¿qué es? ¿Has escuchado esa palabra? El precio de la tortilla está subsidiado por el gobierno. ¿Qué querrá decir eso? Subsidio es a falta de. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio de la tortilla, no sé cuánto cuesta, estoy como Peña Nieto, no sé cuánto cuesta la tortilla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginar que cuesta 18 pesos el kilo, no sé. Vamos a imaginar que realmente el precio de la tortilla es 25 pesos el kilo. Y el gobierno, como sabe que es un alimento esencial en la comida mexicana, bueno, en el mexicano, ¿verdad? Dice, oye, cuesta 25, el gobierno subsidia a falta de, el gobierno pone 7 pesos en cada kilo, ¿ok? Y entonces te lo venden, o se lo venden públicamente a 18 pesos, pero realmente cuesta 25 y el gobierno está poniendo 7 pesos, pues, ¿no? Está subsidiando a falta de. Entonces, por ejemplo, hay veces que te dice, ahí voy, hay veces que la ley te dice, vamos a imaginar un empleado de gobierno que haga algo incorrecto y cometa un daño. Entonces te dice, es responsable, esa persona que cometió el daño, él es el responsable. Vamos a imaginar que un juez hiciera una determinación, una sentencia, vamos a decir, evidentemente, notoriamente contraria a derecho y ocasionar un daño, ¿ok? En alguna de las partes. Entonces te dice, es responsable el juez y subsidiariamente el gobierno. O sea, primero se van a ir sobre los bienes del juez o de la autoridad que haya sido, ¿ok? Y si no alcanza, bueno, tiene que completar lo que falte el gobierno. Sí, Rodrigo. Yo tenía entendido que subsidio era, o sea, el gobierno subsidia algo para incentivar a que se continúe o se realice alguna acción por parte del particular. O sea, básicamente querer que haya una externalidad positiva. Ajá, pero ¿cómo subsidia? O sea, ¿en qué consiste subsidiar? Subsidiar, según yo, en apoyar económicamente una Así es, acción así es, por apoyar económicamente. Entonces, ahí en ese caso que mencionas, a lo mejor está apoyando, subsidiando al 100%. Todo lo que cueste, no sé, a los ninis, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que mantener a los ninis, ¿verdad? Todo México hay que mantener a los ninis. Entonces, el gobierno está subsidiándolos al 100%. ¿Ok? No es de que oye, el nini le va a poner el 10% a la escuela y el gobierno pone el 90%. No, al 100% el gobierno está entrando al quite, como quien dice. Bueno, solidario es que a cualquiera de los dos deudores le puedes exigir el pago del 100% de la deuda.
Entonces, hay dos tipos de solidaridad. Lo van a ver en obligaciones. Pero hay dos tipos de solidaridad, activa y pasiva. Activa quiere decir que hay varios acreedores. Varias personas le prestaron, por decir, a uno. Y entonces quiere decir que cualquiera de los acreedores puede cobrar el 100% de la deuda. Entonces, cualquiera de los tres acreedores, bueno, vamos a imaginar que son tres acreedores, cualquiera de los tres acreedores demanda al deudor el pago del 100% de la deuda, se la pagan y luego ya entre los acreedores se pelearán, ¿verdad? ¿Cómo se van a repartir? ¿Verdad? Pues en principio se presume que va a ser por partes iguales. Pero quiere decir que cualquiera puede demandar el pago del 100%. En cambio, en la deuda solidaria, cualquiera de los deudores debe cubrir al 100% el pago de la deuda. Cualquiera de los deudores. Entonces, esta figura es muy parecida a la figura que veíamos en la clase pasada del aval. El avalista y el avalado, que nada más tienen lugar en los títulos de crédito, en el pagaré, en la letra de cambio, en el cheque, ¿ok? Cuando alguien firma un cheque, ok, fíjate en esto, el pagaré se suscribe, el cheque se libra y la letra de cambio se gira. Entonces, en principio es incorrecto decir que un cheque se suscribió. No, un cheque se libró. Entonces, cuando alguien libra un cheque, puede señalar un avalista. ¿Ok? Y entonces vienen las dos firmas. La del obligado principal y la del avalista. El avalista responde por el 100% de la deuda. El acreedor, elige a quién de los dos quiere demandar o a los dos. A cualquiera de los dos les puede exigir el pago del 100% de la deuda. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir solidaridad. ¿Ok? Que cualquiera puede cobrar o que a cualquiera le pueden cobrar. O a todos incluso. ¿Ok? Es preferible de una vez demandar a todos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si no, vas a demandar a uno, no tuvo bienes. Ahora demanda, te llevó 2, 3 años demandarlo, ¿verdad? Ahora demanda a otro y ahora, pues de una vez demanda a todos. ¿Ok? Entonces es lo que vemos, por ejemplo, después vamos a ver el caso de la fianza, que es también muy, muy parecida al caso de la solidaridad. Bien, entonces en este caso en particular te dice el autor, cuando varias personas en común causaron un daño, te dice ahí el artículo 1917, son responsables solidariamente, dice, hacia la víctima por la reparación que hayan ocasionado. Ok, entonces te dicen, en este caso, por ejemplo, son responsables solidarios, aquel que estuvo haciendo la excavación, ok, son responsables solidarios el dueño del terreno, porque él contrató a unos sonsos, ¿verdad? Que se les cayó la obra. 2, pues el ingeniero que esté al cargo de la obra, ¿verdad? El que hizo el diseño. 3, el mismo que está excavando, también es responsable solidariamente. Y a lo mejor él dice, pues yo no me estaba obedeciendo, me hicieron hacer un pozo, pero hacer un pozo. Bueno, pues tú tienes que saber qué tipo de pozos hay. Yo me acuerdo que aquí en Monterrey tuvo un caso. Hicieron un estadio, el Estadio de los Rayados. Y entonces, resulta que una empresa, igual, hay un ingeniero y demás, y le encomiendan a una empresa que haga determinado tipo de soportes de metálicos, pues. Y ya la empresa dice, ¿y para qué los quieres? No, mira, van a soportar tal cosa y demás. Y dice la empresa, espérate, eso no aguanta. Si tú lo quieres para hacer tal cosa y con esas características no aguanta, tú hazlo así. Y entonces ya me consulta a mí la empresa, ¿no? Oye, me están pidiendo que haga unas cosas para el estadio con tales características. Eso no aguanta, o sea, necesita ser más gruesa la viga o lo que esté haciendo. ¿Verdad? Y dije, pues cuidado, ¿verdad? El problema es que si tú ya te comprometiste a hacerlas y tú sabes que no tienen el soporte, tú sabes para qué son y tú sabes que no tienen el soporte necesario, pues ya te metiste al ruedo, ¿eh? ¿Verdad? Y entonces ahora el problema es cómo te zafas de ese contrato que ya hiciste en el que te comprometiste a hacer algo que tú me estás diciendo que sabes que no va a aguantar, ¿verdad? Si te encomendaron a hacer algo y tú sabes para qué es, y dices, oye, ¿sabes qué? Sí, lo hago. Y luego cuando ya lo empiezas a hacer, oye, ¿sabes que esto no aguanta? Espérate, porque entonces cometes un daño y que te dice aquí que eres responsable y solidario. Aunque nada más estés obedeciendo. Pues tú debes saber de eso. No, pues a mí no me dijeron, haz una viga.
Pues sí, pero finalmente también sabías para qué era. Bien. Se dice más adelante el autor, otra de las limitaciones que hay, nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad. Hay paredes que hizo un vecino, ¿verdad? Y hay paredes que son, que hay, vamos a decir, que están en copropiedad. Eso a veces es un relajo. Por lo siguiente, fíjate, aquí en Monterrey, y yo creo que en toda la República es común, ahí va. Aquí se está pensando. Bueno, se las debo. No quiere. Ahí está, se congeló. Entonces, ¿se cuenta? Aquí en Monterrey es muy común que en los fraccionamientos, haz de cuenta que hacen, este es un predio, y así le hacen la barra a este. Y el predio de al lado es dueño de estas barras, de esta barra, por decir algo, ¿no? Y el predio de al lado, ahí vas, es dueño de esta barra. Entonces, todos van teniendo barra, sí, nomás que esta barra es dueño de esta es de este, y esta es de este. Entonces, pues te dice, el que está en una barra ajena, ¿qué problema es, verdad? Porque te dice, nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, fosos y demás. Entonces, imagínate aquí, ¿qué problema sería aquí? Si alguien alguien aquí hace un horno, te dice ahí, ¿verdad? Y es exactamente el caso que te acabo de comentar de la guardería esa, ¿verdad? Que alguien tiene algo peligroso frente a otro. Entonces, nadie puede construir cerca de una pared ajena. Y este dice, pues la pared no es ajena, la pared es mía. ¿Verdad? Normalmente pues no, ya no pone una pared aquí, porque pues ya la tiene este. Claro, no pudiera estar de ninguna manera, ¿verdad? No pudiera él estar perforando esta pared porque no le pertenece esta pared. Él no pudiera estar ahí colgando cosas y demás, en principio, ¿verdad? A veces lo hace y el dueño de acá no sabe que están perforando su pared. Él es el dueño de esta pared, como este es dueño de esta otra pared. Pero es muy común que así lo hacen los fraccionamientos, ¿ok? Pues para, en fin, evitar gastos y demás. Y en vía de mientras, pues así la venden y la gente ni piensa, ni sabe qué onda con lo de la pared, ¿no? Pues ve la casa y, no me gusta esa casa. Pues sí, ¿y las paredes de quiénes van a ser? ¿Ok? Lo ideal sería, pues, que también tuviera su pared propia, ¿verdad? Y entonces cada quien tiene su pared. ¿Ok? Y entonces ahí cada predio tiene, sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, pero pues no lo hacen así. Y entonces, en principio, pues no puede estar ahí haciendo agujeros en esta pared porque no es de él, es la pared contigua. Bueno, se dice, nadie puede construir cerca de la pared ajena de copropiedad, puede haber paredes en copropiedad. Imagínate que en ocasiones, o sea, las paredes, imagínate la barra de un rancho, ¿verdad? Las que están ¿cómo dice la gente? En las afueras de la ciudad. ¿Ok? Pues una barra es una lana, una barra puede costarte 10, 15 millones de pesos, quién sé cuánto, ¿no? Y entonces a lo mejor se ponen de acuerdo, los dos vecinos se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos vamos a mitades en cuanto a gastos para hacer una pared que a los dos nos beneficia a los dos tener una división, ¿ok? Y entonces te dice, en este caso es una pared que está hecha en copropiedad. Antes era muy común eso, ¿ok? Las paredes que están hechas en copropiedad, ¿verdad? No había tanto pleito entre las personas. Hoy en día, pues por todos se están peleando, ¿no? Fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, te dice, establos, ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor, o fábricas destinadas al uso que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos o construir las obras resguardando necesarios con sujeción a lo que previenen tales. Entonces, por ejemplo, el clásico caso de una gasolinería. ¿Ok? Puedes construir una gasolinería junto a otro. Fíjense que yo nunca he sabido de la explosión de una gasolinería. Nunca he sabido. ¿Ok? O de los que venden gas butano, pues, ¿no? Tampoco he sabido, ¿no? Sin embargo, es algo que en sí mismo es peligroso, ¿no? Yo nunca he sabido del caso de una explosión. A lo mejor sí ha habido, pero nunca he sabido de un caso.
y son cosas que en sí mismos son peligrosas. Entonces te dice aquí que no puedes construir junto, ¿verdad? Dice, no, sí lo puedes hacer, pero guardando las medidas necesarias. Y ya sería un experto el que determine a qué distancia, ¿verdad?, de la pared tiene que estar lo que es ahí peligroso o demás, ¿verdad? Precisamente para no poner en riesgo al otro. Entonces, ahí va a señalarte ahí cuál va a ser realmente la distancia que hay. Vamos a poner aquí flechita, esta, mira. La distancia que debe haber entre un predio y otro. Bien, te dice más adelante el autor, ok, limitación la siguiente, nadie puede plantar árboles cerca de una heredad vecina, ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por las raíces y las ramas, ok, se van a pasar, sino a la distancia de 2 metros de la línea divisoria, si la plantación se hace con árboles grandes, a lo mejor en el momento en que siembras, pues el árbol es chiquito, pero pues el que sabe que este árbol va a ser grande el día de mañana, ¿verdad? Ok, a diferencia de un arbusto, ¿verdad? Y de 1 metro se trata de arbustos o árboles pequeños. Te dice el autor más adelante, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si la rama se pasa? ¿Puede el propietario del predio vecino cortar las ramas o las raíces? Te dicen, el propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de un predio de la señalada en el artículo que precede y hasta cuando sea mayor, dice si es evidente el daño que los árboles causan. Te dice más adelante, si las ramas de los árboles se extienden sobre edades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho a que se corten en cuanto se extiendan a su propiedad. Y si fueran las raíces de los árboles los que se extendieron en suelo de otro, podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de la heredad, pero con previo aviso al vecino. Te dice el autor, este es el único caso que yo sé en que alguien se pueda hacer justicia por propia mano, como quien dice. Fíjate, vamos a imaginar, digo, nomás por lo que te dice la ley, aquí está el arbolito. Aquí está el arbolito. Muy bien. Y las raíces se pasan. Entonces se dice ahí, te dice ahí el autor que puede cortar la raíz. Aquí están las raíces. ¿Qué pasa si le cortas a ese árbol? Si le cortas estas raíces, ¿qué pasará? Si le quitas esta raíz. Pues se muere, ¿no? Uno se puede morir. Otro, se cae el árbol. ¿Por qué se cae? Pues porque son las patas del árbol. El árbol está agarrado de ahí. Muchas veces, por ejemplo, les digo aquí en Monterrey que es zona de pendientes, de montañas. Todo Monterrey, el que no ha venido a Monterrey, todo Monterrey está rodeado por montañas. Nosotros decimos que aquí nunca va a entrar un huracán. ¿Ok? Todo Monterrey está rodeado de montañas, excepto el norte. Entonces, sí pudiera entrar un huracán por el norte, pero por el norte no vienen los huracanes. Entonces, cualquier huracán que viniera o torbellino, en principio se debe detener en las montañas. Y entonces Monterrey es una zona de montañas. Y hay veces que se deslava las montañas, ¿verdad? Hay montañas que son de piedra y hay unas que son como que de tierra, ¿te cuenta, no? Bien, entonces la gente precisamente para que la montaña no se deslave, lo que hacen es precisamente sembrar árboles. Los árboles son buenos. ¿Por qué? Porque con las raíces que va a echar el árbol, va haciendo que la tierra se haga más firme. Entonces cada árbol, en el momento en que va echando raíz, va haciendo que la tierra se haga más firme. Entonces le va sirviendo a esa montaña para que no se caiga el árbol mismo. ¿Ok? Las raíces van ayudando. Entonces aquí precisamente pasa eso. ¿Ok? Si alguien le quita las raíces al árbol, independientemente de que se pueda morir, sí, se puede caer también. Y cuidado porque puedes ocasionar un daño. Fíjate, me tocó un caso en el que, por ejemplo, vamos a imaginar que es la tierra y entonces
este puso aquí, este vecino puso aquí una barda. Y la barda tiene cimientos. Y entonces están bien profundos los cimientos. Quién sabe por qué hicieron unos cimientos, en fin, como de 2 o 3 metros de profundidad. Quién sabe por qué lo hicieron tan profundos. Bien, entonces resulta que este vecino de acá siembra un árbol pegado. Aquí está el árbol. ¿Vale? Voy a ponerlo como color café. Siembra el árbol aquí. Vamos a decir que aquí siembra el árbol aquí. Pero el árbol está así. Así creció el árbol. Así está el árbol. Está inclinado. Y está inclinado el árbol precisamente por las raíces. ¿Ok? Porque este árbol, sus raíces aquí toparon. No pudieron pasar los cimientos. Y este lado sí tiene raíces, ¿verdad? Pero entonces precisamente como no, las raíces de este lado, no tiene el árbol raíces de este lado como este, precisamente por eso es que no tiene manera de estarse agarrando el árbol de este lado. Y por eso está chueco. ¿Ah? Si tuviera raíces, pues se va derechito, ¿no? El árbol se va derecho, con raíces se va a ir derechito, totalmente vertical, ¿no? Aunque ahí dicen que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero aquí precisamente este árbol, dice uno, oye, ¿por qué este árbol salió chueco? Ah, pues el que sabe dice inmediatamente, ese por las raíces, este no tiene de dónde agarrarse. Claro que en el momento que uno ve eso, pues no se imagina uno que había un cimiento aquí tan grande y esa era la razón de por qué las raíces pues no podían continuar. Entonces el árbol no tiene de dónde agarrarse de este lado. Tarde o temprano, ese árbol se va a caer, ¿verdad? Porque es tanto el peso que va a tener de este lado, ¿verdad? Que el árbol como no tiene de dónde agarrarse de este lado, pues se va a caer. Bien. Entonces dice el autor, ese es el único caso en el que permite la ley que alguien pueda por sí mismo cortar. Bien, te dice más adelante el autor, ¿ok? Vamos a borrar esto. Y te dice el autor el siguiente. O sea, ¿quién sabe dónde se guardan estos? Pero se guardan. Mostrar en carpeta. En carpeta, quién sabe. Bueno, borrar. Fíjate el siguiente caso que te dice el autor. Vamos a imaginar que está el predio, un predio, aquí está este predio, llega hasta ahí, y luego el siguiente predio es este. Y así vamos a imaginar que así van siendo los predios, ¿ok? Insisto, en el caso de las montañas acá en Monterrey, ¿ok? Y entonces este construye aquí, en el mero límite de propiedad, ahí es el límite de propiedad, construye ahí una pared, la pared de su casa. Entonces el problema dice ahí el autor, bueno, si este puede poner aquí o no una ventana. ¿Ok? Esto debería borrarlo aquí. Aquí está, en fin, aquí está la ventana. Entonces te dice el autor si se puede o no. Entonces dice ahí, el autor, bueno, la ley dice que debe haber una distancia del suelo a la ventana, a la parte inferior de la ventana, de 3 metros. Aquí el problema es, ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces te dice, el dueño de una pared, 315, el dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua o finca ajena, puede abrir en ella ventana o huecos para recibir luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana, o sea, esto, ¿verdad? Diste del suelo de la vivienda a que dé luz, dice, 3 metros a lo menos. Y en todo caso, con reja de hierro y con red de alambre. Y más adelante el autor te pone el ejemplo. ¿Ok? Te pone el dibujito. ¿Ok? Entonces, primero que todo dice, los 3 metros, ¿de dónde se cuentan? O sea, ¿son estos 3 metros o son, vamos a imaginar, en este mismo caso, o son estos, ¿cómo se le da aquí? O son estos 3 metros. ¿Verdad?
¿dónde empiezan a contarse? Dice, a 3 metros del suelo, ¿de este suelo o de este suelo? Ok, entonces, esto, si ustedes lo ven, es muy común en las construcciones antiguas, en las casas antiguas, es muy común que este tiene aquí su patio, este tipo de aquí tiene su patio, y ahí está la ventana del vecino, ¿verdad? Y entonces te dice ahí, bueno, la regla es que este debe tener 3 metros, te dice ahí, del suelo de la vivienda a la que le dé luz, supuestamente la luz, ¿verdad? En este caso, supuestamente la luz, ¿verdad? Va a entrar aquí, al revés, va a entrar aquí, ahí está la luz entrando, ¿no? Entonces te dice ahí, debe tener 3 metros de el suelo de la vivienda a la que dé luz, no es esta. Ok, entonces si este quiere tener una ventana para que le entre la luz, entonces dice ahí, tiene que estar la ventana a los 3 metros. O sea, no la puede hacer más baja. Si este hiciera, se dice ahí, ¿verdad? Si la pared, el dueño de una pared que no sea de propiedad contigua a la finca ajena, contigua, quiere decir junta, ¿ok? Pero si vamos a imaginar, si este mismo hiciera la pared aquí, me equivoqué, si este tuviera la pared aquí, pues ese no tiene bronca, ¿ok? Este sí puede poner su ventana, o sea, como aquí ya estamos, ya no está contigua, sino que ya estamos ya hay una distancia entre el límite de propiedad y la pared. Entonces, ese sí puede poner la, la ventana que quiere, pues, ¿no? O sea, sí puede poner aquí la ventana. ¿Ok? Para recibir la luz, pues. Pero la diferencia entre un caso y un caso y el otro es exactamente lo mismo. La diferencia entre este caso y el otro es que precisamente este está en el límite de propiedad. Esa es la gran diferencia entre un caso y otro. Si no estás en el límite de propiedad, no tienes bronca, la puedes poner a la altura que tú quieras. El problema nada más es la pared que está en el límite de propiedad. Entonces, si alguien hiciera la pared, no sé, 20 centímetros, ya no es contigua, ¿verdad? 20 centímetros separado del límite de propiedad, pero esto es muy común, digo, en construcciones viejas es muy común que ves, este tiene el patio y este pone ahí una ventana. Ah, bueno, pues tiene que respetarte, dice ahí, los 3 metros de este suelo, ¿ok? Y luego empiezan los problemas, ¿no? Pues a lo mejor este suelo está inclinado, ¿verdad? Va hacia arriba o va hacia abajo, qué sé yo, ¿no? Bien. Entonces, ese sí puede construir una ventana, pero tiene que tener esas restricciones. Bueno, yo lo que he visto, en ocasiones he visto, para salvar esto, vamos a imaginar, en una ocasión, vamos a ver, en fin. Vamos a imaginar que esta es una casa y este es el límite de propiedad, pues, ¿no? Este mero es el límite de propiedad. Ok, entre un predio y otro es el límite. Entonces, hace el segundo piso y quiere poner una ventana, pero más bajita. O sea, entonces me ha tocado ver que hacen esto. Para salvar esto que dice la ley. Ok. Porque esto pudiera suceder en un segundo piso. Ok, o sea, no necesariamente en el primer piso. Puede ser que sea un segundo piso, como en este caso que estoy señalando acá, ¿verdad? Donde realmente el piso de esto, pues, el piso es ese. ¿Ok? El piso es este, pero estamos hablando del segundo piso. ¿Ok? Entonces, aguanta que en este caso, sí, como que si este también tuviera un segundo piso, entonces lo que he visto es para salvar ese detalle,
lo que hace este es esto. La pared así y le hace aquí un recorte. Y así. Y entonces aquí es donde él va a poner su ventana. Aquí. ¿Ok? Vamos a imaginar que él quiere poner ahí un baño. Entonces él quiere poner aquí en este quiere poner un baño, pues. Entonces hace el baño aquí, pero vamos a decir, la ventana no la puede poner aquí pegada, ¿verdad? Al otro, pues, ¿no? Aquí está el segundo piso del otro, de cuenta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Arremete, quién sabe si existe esa palabra o no. Pero bueno, ya no está pegado en el límite. Ya puso la ventana hacia adentro. Claro, se va a tener que bañar aquí, agachado, ¿verdad? Pues ni modo, porque porque el baño aquí está chiquito, ¿no? Hacia aquí puso la regadera, pues ni modo, ahí va a tener ahí que bañar agachado, ¿verdad? Pero bueno, la ventana, para salvar eso, entonces hace eso, pues, ¿no? Te dice el autor, ¿para qué es eso? Pues entonces te dice ahí varias explicaciones. Uno, que te da tres razones el autor de por qué, del por qué la ley exige eso. Uno dice, pues para que no se brinque, no sé qué dice el autor. Otro, de la reja, es pues, para que no aviente basura, ¿verdad? Principalmente. Fíjate, en una ocasión me tocó un caso en el que, por ejemplo, lo mismo, vamos a imaginar que estos digo, son problemas bien comunes eso, pues la gente quiere poner una ventana donde no hay. Este es el piso, vamos a decirlo así. Ahora vamos a imaginar que este sea el límite de propiedad, hasta el límite de propiedad. Y entonces aquí está una construcción de 2 pisos, por decir algo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, este vecino de acá, y acá está un patio, ¿no? Entonces, este vecino de acá, vamos a ver qué es nunca he usado quiere poner, tiene aguanta vamos a decir, en la azotea. No, quién sabe qué cosa sea eso. En la azotea, no, eso es todo bien gacho. Bueno, en la azotea pone una malla, o sea, lo que es una malla, ¿verdad? O sea, no pone una reja, vamos a decir así. En la azotea pone una reja. Ok, y el problema pasa lo mismo, ¿eh? Puede poner una reja el vecino, acá está el otro, el clásico, ¿eh? Tiene acá pues la alberca, ¿verdad? Y entonces pues le molesta que estén viendo a los de la alberca. ¿No? Acá, no, la alberca está aquí. Entonces el clásico tiene la alberca acá está la alberca. Y pues le molesta que estén acá la gente viendo a los de la alberca. ¿Verdad? Y entonces ahí pasaría exactamente lo mismo. Eso es, pues, independientemente de que sea la azotea ¿a qué altura está? O sea, si es una ventana, se aplica por analogía, sería lo mismo, pues, ¿no? Entonces, oye, dice el de aquí, ¿no? Puedo hacer que obligarlos a que pongan una barda y no una reja. Pues si están arriba de los 3 metros, ¿verdad? Si está arriba de los 3 metros que exige la ley, pues ya cumplió con lo que dice la ley, ¿verdad? Y entonces, pues ahí están los 3 metros, y entonces, pues está bien. Si puso ahí una reja, pues está bien, está arriba de los 3 metros que señala. Bien, la siguiente pregunta que te hace el autor es, bueno, ¿puede este vecino hacer una barda aquí junto, o sea, para taparle la ventana, ¿no? O lo que haya sido? ¿Puede hacer una barda aquí? ¿Sí o no? Para taparle la ventana, vamos a imaginar que él tenía de acá, pues ahí tenía una ventana, aparte independientemente de lo de arriba, ¿verdad? Que habíamos visto que tenía ahí aquí tiene su ventana. ¿Ok? Y por ahí recibía él luz. Y entonces, sí. Es como lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que si se supone que afectaba al otro, como que le tapaba la luz o algo,
sí es. Entonces la pregunta que hace el autor dice, vamos a imaginar que ese, bueno, ya, vamos a ver, no se puede hacer para no asomarse, te da la razón el autor, ¿verdad? Y más adelante te dice el autor, ¿dónde ando? Me perdí. Ah, sí. Página 317. Entonces vamos a imaginar que tenía ahí su ventana, por ahí recibía luz. Entonces la pregunta es si puede construir una pared ahí para tapar la ventana. Esa es la pregunta, una pregunta que te hace el autor. ¿Puede construir una ventana, una pared para tapar la luz? Pues en principio veamos eso, el abuso del derecho. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué va a alegar ¿Qué es lo que tendría que alegar para justificar su pared? ¿Qué tendría que alegar? Para que no sea abuso del derecho. ¿Qué tendría que alegar él? Que pues le va a servir de cierto beneficio. Así es, que de algo le sirve. No, es que sabes que aquí yo pongo la y aquí me sirve para proyectar la televisión o lo que sea. Ahí voy a colgar lo que sea, una imagen voy a pintar a la Virgen de Guadalupe ahí, no sé qué. ¿Verdad? Él va a decir cuál es su supuesto beneficio. Y entonces la siguiente pregunta que te hace el autor es la siguiente. Bueno, vamos a imaginar que de la ventana tiene más de 10 años con la ventana. Puede prescribir, puede por razón de prescripción tener derecho a recibir esta luz si tiene más de 10 años esa ventana ahí. Vamos a imaginar el clásico caso. A lo mejor, así como estaba la ventana, pues a no le molestaba. Vende la casa, lo que sea. El nuevo dueño llega y lo primero que quiere es, ay, esos mirones que están ahí. No, pues es que esa ventana siempre ha estado así. Ah, no. Voy a poner ahí una barra para taparlos y voy a alegar que me sirve de algo. Qué sé yo, voy a poner ahí un frontón o lo que sea, la pared donde le pegan ahí, para alegar un supuesto beneficio, ¿verdad? Bueno, la pregunta que hace el autor es, puede, por prescripción, llegar a tener un derecho para que no le tapen la ventana? ¿Y qué solución da Paula, el autor? O bueno, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Puede él por prescripción? Yo digo que Tiene 20 años, lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces el otro nunca nunca había dicho nada y de repente, pues, cambió de dueño, cambió de parecer, cambió lo que sea. Y dice, no, sabes que voy a hacer una pared y voy a tratar de justificar que me sirve. Pero el problema es si por prescripción tiene derecho a esa luz. Entonces habíamos visto la prescripción que hay dos tipos, adquisitiva, negativa. Negativa es liberarte de deudas. Las deudas que no se exigen en 10 años se prescriben. ¿Ok? Bien. La prescripción positiva es en la que adquieres algo por estar poseyéndolo a título de dueño. Entonces la ley te dice, bueno, todo depende si es mueble o inmueble, de buena o mala fe. Y entonces hay una regla que la aprendes para toda tu vida. 3-5-5-2. ¿Ok? Para el caso de los muebles, si es de buena fe son 3 años, si es de mala fe son 5 años. Para el caso de los inmuebles, si es de buena fe son 5 años, si es de mala fe son 10 años. Contigo esa regla planetaria para toda tu vida, 3-5-5-10, ya se acabó. Bien, estamos en el caso de un inmueble, ¿ok? Te dice el autor, puede prescribir, puede llegar a lograr un derecho para que no le tapen su ventana, ¿o no? Y entonces el autor, ok, a ver, dime. Es que algo que no estoy entendiendo, o sea, esa prescripción es sobre el derecho de la luz. Ajá, O, o el de... Ajá. pero no hay, o sea, según yo, pues no puedes tener derecho sobre la luz, ¿no? O sea, no es algo que se pueda poseer de que la luz del sol, o sea, no, es lo que no entiendo, cómo puede prescribir un derecho que no, o sea, cuando leí, o sea, dice eso de, o sea, se puede obtener usucapión por el derecho a tomar luz, Ajá. pero no entiendo cómo hay un derecho de tomar luz si la luz, o sea, si no puedes poseer la luz del sol.
Es lo que no sí, como que, entendí. sí, como que es algo intangible o qué sé yo. Sí, porque, o sea, pues habíamos visto que no puedes, o sea, habíamos visto de que antes que pues hay cosas que no se pueden poseer, que es como que el aire, de que o sea, el agua, o sea, Ajá, cosas así, y pues ajá. la luz del sol entra ahí, ¿no? Sí, entonces pero fíjate la solución que te va a dar el autor. El autor te dice lo siguiente, mira, en la prescripción, el que está prescribiendo está poseyendo un bien ajeno. Y en este caso, perdón, en este caso en particular, ahí está el límite de propiedad, aquí mero. ¿El de la ventana está poseyendo un bien ajeno, sí o no? Pues no. No, no está poseyendo un bien ajeno. Entonces, este nunca va a lograr por prescripción, nunca, nunca va a llegar a prescribir porque no está usando un bien ajeno. Ahora, este puede perder el bien por no usarlo. Vamos a imaginar que tú tienes un terreno allá en Chiapas, no sé dónde, lo heredaste. ¿Cuándo vas a Chiapas? Pues nunca. Y allá tiene 20 años, no lo has usado en 20 años. ¿Lo pierdes por prescripción? Por no usar tu bien de Chiapas, no ha sido en 20 años. ¿Lo pierdes por no usarlo? Pues no, a menos de que pase lo de la subcopión, pero pues en sí solo no. Entonces, te dice el autor, por no usar algo no lo pierdes. Lo pierdes si otro lo está usando. O sea, el no uso no te lleva a que lo pierdas por prescripción. No, lo pierdes si otro sí lo está usando. Entonces, si tu terreno allá que tienes en Chiapas olvidado, nadie está metido ahí, no lo pierdes. Otro está metido ahí de buena o mala fe, sí lo puedes perder por prescripción. Entonces dice, pero en este caso en particular, este vecino de acá, el de la derecha, no va a perder, entonces, su derecho, en este caso, a construir dentro de los límites de su propiedad, no va a perder el derecho por no usarlo. Este de la ventana es el que tiene que acreditar que está usando algo ajeno para poder prescribir. ¿Sí? Entonces te dice el autor, en fin, nadie puede construir y demás. 317. Aunque aquí cabe plantearse esta cuestión, y el señor Facundo podrá adquirir por usucapión, prescripción dice la ley, el derecho a que no se le tape la ventana, ¿ya lo ubicaron? Esto es, que si Facundo abrió la ventana en el año X, cuando en el año X más 10, ¿verdad? Se llama la fe, ¿verdad? El señor Procopio quisiera levantar una pared que tape la ventana, el señor Facundo, podrá oponer a ello, aduciendo que obtuvo por usucapión ese derecho a tomar luz y ya no se puede tapar su ventana. La respuesta es pronta y categórica, no. El señor no puede en forma válida sostener ese razonamiento, ya que no se está en presencia de una servidumbre a favor de sí, dice, que se puede adquirir por usucapión, dice el siguiente párrafo. No es científico, pues tal criterio olvida que la propiedad no se extingue por el no uso, está hablando del del lado derecho, ¿verdad? Por no usarlo no lo pierde. Dice, y el señor Procopio, dentro de su terreno, construir en un momento que se le antoje, y si no lo hace, no por eso va a perder el derecho, ¿ok? No por el hecho de que él no haya construido la pared, va a perder el derecho a hacerlo, ¿ok? En fin, te dice más adelante, por ahí te dice más adelante, bueno, aquí más adelante dice, no por eso va a perder su derecho, sin que pueda además estimarse que si está usando de la propiedad del señor Procopio, el señor Facundo, puesto que la ventana que abre, lo hace dentro de su terreno. O sea, la ventana está dentro del terreno, dentro del límite de propiedad. Entonces, realmente él en la ventana no está usando el predio ajeno. ¿Ok? Entonces te dice, no puede prescribir. Fíjate en el siguiente tema. No se pueden tener ventanas para asomarse, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino, prolongándose más allá del límite que separan las heredades. Tampoco puede
tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay 1 metro de distancia. Entonces vamos a ver. Guardar, quién sabe dónde se guarda esto, pero bueno. Tenía una pregunta sobre esto de la pared que se construyó. Ajá. No, o sea, por ejemplo, ahorita que también estábamos viendo que, o sea, que dice que nadie puede construir una pared cerca de una pared ajena o de copropiedad, no aplica, no Pero que sea aplicaría en peligroso. esta, Pero que sea porque, peligroso. O sea, nadie puede hacer una chimenea, ok, peligroso. O sea, sin guardar la pero si es distancia. una pared se puede. Ándale, si es una pared se puede, ¿verdad? Pero dice, nadie puede hacer chimeneas, sin guardar las distancias. Igual lo mismo. Sí lo puede hacer, pero guardando las distancias. Ok, entonces, pues te decía hace rato. Entonces, acá válidamente puedes hacer una gasolinería al lado de tu casa, guardando las distancias y medidas de seguridad. O sea, sí puede haber nadie, bueno, yo no quisiera tener una casa al lado de una gasolinería. No sé si con el tiempo me empieza ahí a poner bien grifo, dice la gente. Grifo quiere decir que andas como que medio marihuano. A lo mejor con el olor de la gasolina empieza, al final del día terminas bien grifo, como dice la gente, ¿verdad? Pero además, como que eminentemente es peligroso tener una gasolinería al lado, ¿verdad? Aunque insisto, pues yo nunca he sabido de una que explote. Pero bueno, entonces, en principio lo que está diciendo aquí el autor, ¿verdad? No, ¿puede construir? No, el caso que me mencionas es algo peligroso. Okay. Este otro ejemplo que te está dando el autor, ya lo guardamos, lo borramos, es, pues muy parecido, pero, en fin, el que hace un balcón, para acabar pronto, ¿verdad? El que hace un balcón, entonces volvemos a mismo, aquí está la tierra, ¿ok? Y, una casa rosa. Aquí está esta casa. Aquí está el límite de propiedad. Y entonces la pregunta que te está haciendo aquí el autor es si alguien puede construir un balcón. Nunca he usado ando de novedoso. Ahí está el balcón. Entonces te dice, este es el límite de propiedad, ¿verdad? Entonces aquí empieza exactamente el mismo tema, ¿verdad? No, dice la ley, nadie puede construir un balcón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te estás pasando el límite de propiedad. Antes, no sé, pues recuerdan los climas, ahorita todos son mini split, pero antes había climas de ventana. ¿Te acuerdas? Entonces pasaba eso, que en el límite de propiedad ponían un clima de ventana que se pasaba del límite de propiedad. Y entonces había muchos pleitos, o hay, si todavía existen, hay muchos pleitos entre vecinos, precisamente porque oye, no puedes ponerle, ay, hombre, ¿en qué te afecta? No lo puedes poner porque te estás pasando el límite de propiedad. Y luego el problema a veces es que ponían los climas, vamos a imaginar, en casas que están relativamente pegadas, entonces te ponen un clima que, aparte que echa aire caliente, hace ruido frente a la recámara del otro, y el otro también pone su clima, o no tiene clima, o qué sé yo, el otro tiene mini split. Entonces, esos climas de ventana son muy problemáticos, ¿verdad? En una comunidad, en una ciudad donde todos vivimos pegados una casa con otra, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces se da cuenta que están las recámaras, está así todo en todo el fraccionamiento, sí, nomás que están todos los climas de uno y entonces un ruidazo tremendo, nadie puede dormir porque hay ruido que te está echando el vecino, aparte del aire caliente y demás. Bien, aquí el autor no lo hace, pero vamos a volver a hacer la misma pregunta. ¿Puede este vecino prescribir o no? ¿Puede o no puede prescribir este vecino, el vecino 1, poner otro color? ¿Puede prescribir el día de mañana? ¿El 1 puede prescribirle al 2 esto, sí o no? No creo. ¿Por qué no? Ya está pasando como que la barrera, pues. Entonces sí puede prescribir. Sí. O sea, está ocupando un bien ajeno. O sea, a diferencia del de la ventana, que está
adentro, ¿verdad? Está dentro del límite de propiedad. No, este precisamente está poseyendo una cosa ajena, Ah, ya. Sí, ya ¿verdad? entendí. Entonces, por eso la pregunta, ¿verdad? Si este puede prescribir o no, porque está ocupando realmente un bien ajeno. Y eso pasa entonces lo mismo con los climas de ventana, o si este te dice, este vecino de acá, el uno te dice, en fin, oye, quiero, aquí pone algo, un anuncio, lo que sea. Pues espérate, te estás pasando el límite de propiedad. Puede con el tiempo ese prescribir, y aquí puso un anuncio, vamos a ponerlo de este lado para que se pelee con el del 3, ¿verdad? ¿Verdad? Él puso un anuncio acá. Vamos a imaginar que igual que aquí fuera el límite de propiedad este, ¿verdad? Entonces puso un anuncio pegado aquí, ¿verdad? Siendo que, pues ya vimos aquí, ¿verdad? Que el límite de propiedad es este. Ahí está el límite de propiedad. Puso un anuncio ahí, o lo que haya colgado ahí, ¿verdad? Puede el 1, prescribirle al 2, al 3, ¿le puede prescribir esto, sí o no? Está ocupando su terreno, está ocupando su límite de propiedad. Sí puede, porque este sí está ocupando algo ajeno. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que va a prescribir? O sea, prescribe esto, prescribe eso, o es de aquí para arriba, de aquí hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde es lo que él va a prescribir. Entonces la primera pregunta es, ¿hasta dónde, no? Y si este también puede o no puede prescribirlo. ¿Cómo ven? ¿Podrá prescribir esto de abajo? O sea, de repente el 2 quiere hacer algo aquí abajo. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? O sea, Acuérdate que, una cosa más, acuérdense que la prescripción implica necesariamente que haya un juicio, ¿ok? No te lo ganaste automáticamente, no. Tienes que justificarle a un juez que estuviste tantos años y que quién sabe qué, ¿ok? Buena fe, mala fe, todo eso, o sea, no es automático, ¿ok? Bien, puede construir algo ahí, abajo del balcón. pues mientras que no se, o sea, mientras que no haya un juez de Bueno, vamos a que, imaginar, o sea, pues sí, en medio. pero en principio así no es. Teóricamente, la pregunta es, ¿puede prescribir esto de que está abajo del balcón o es del balcón para arriba? O sea, ¿qué es lo que él puede prescribir? ¿Todo o nomás del balcón para arriba? ¿Del anuncio para arriba? Yo creo que él no puede prescribir, esto de abajo no lo puede prescribir. ¿Por qué? Porque eso no lo está usando. Entonces, el 2 sí puede construir, vamos a imaginar así teóricamente finalmente cómo se resolvería. El 2 puede usar hasta límites estructurales, pero esto ya ni modo, esto ya lo perdió. O sea, finalmente, si se presentara un caso, ¿verdad? Y estuviera el pleito del 1 y el 2 le reclama al 1. ¡Tumba el balcón! Espérate, pues ya tengo 20 años. No, pero es que quién sabe qué. Y imagínate, y el 1 le reclama al 2. Y tú no puedes construir ahí, ¿por qué? Porque ya lo prescribí. No, esto no lo prescribiste porque esto nunca lo usaste. Si imagínate que uno le manda a uno y el otro le contesta la otra. Y tú quita lo otro. ¿Por qué? Porque esto ya lo prescribí. Entonces, realmente este va a prescribir, el 1 va a prescribir de aquí para arriba porque esto no lo está usando. O sea, el 2 sí puede usar esto de abajo, esto pues, vamos a decir, teóricamente ya lo perdió. Pero el problema aquí es hasta dónde puede prescribir. Vamos a imaginar que el 2, pues no sé qué tipo de construcción se le ocurra, pero el 2 quiere construir aquí,
respetando el balcón, que ya lo perdió por no usarlo. Entonces el 2 tiene una construcción bien rara, ¿verdad? Donde él va a construir así, por ese algo, ¿no? O sea, ¿puede el 2 construir arriba del balcón? ¿O el del balcón es infinito? Ya hasta el cielo. Hasta las estrellas, diría alguien románticamente. ¿Ok? Pues es que yo, o sea, yo también tenía esa duda de si, o sea, prescribe nada más el área del balcón o si es literalmente el balcón hasta donde, o sea, eso es lo que no entendía, o sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, este balcón nada más está usando, o sea, ese tramo, entonces por eso el 2 puede hacer el uso de lo de abajo, porque pues no está, pues eso Usando. no es lo que prescribió, entonces no sería lo mismo con lo de arriba. Entonces vamos a imaginar que ese balcón tiene un techito. ¿Hasta dónde estará poseyendo? ¿Hasta dónde podrá prescribir? Hasta el techito. O sea, realmente el del balcón nomás se está usando hasta el techito. Que le puso ahí un parasol, como dicen, ¿verdad? Entonces, estaría nomás, él podría prescribir hasta el techito. O sea, yo quiero prescribir más. Espérate, papá, pues lo arriba no lo estás usando. Estás usando hasta el techito, hasta ahí, ok, ya. ¿Prescribiste? Muy bien, pues sí, pero hasta el techito. Ahí como que sí está más claro, ¿no? Que el techito, pues, tú no estás usando arriba del techito. Entonces ahí, pues hasta ahí, pues tu prescripción va a ser, vamos a decir, de aquí, ¿verdad? De donde empieza tu balcón a donde termina lo que usas. Si le pusiste ahí un techito, ¿verdad? Pues hasta ahí llegaría. El problema es si no tiene techito, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega el uso que está haciendo este? ¿Es infinito? Porque pues, ve las estrellas y demás en su balcón cuando sale. ¿O sería hasta el límite de su techo, como quien dice, ¿no? ¿Verdad? Hasta aquí sería de cuenta. Hasta este límite, en fin. No sería hasta el límite de la propiedad del otro, porque al final de ¿De cuentas este? está haciendo el ¿De uso. este? Ajá, Pero porque... este no tiene nada construido. Ah, O sea, ya lo borré, ¿verdad? Hace rato sí le sí, puse. ok. ¿Verdad? Pero ahorita vamos a imaginar, pero para no hacerlo difícil, para ponernos a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde llega, igual en este otro caso, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el derecho de este, ¿verdad? Ahí puso un anuncio, ok, ¿hasta dónde llega? Aquí como que es más evidente, ¿no? Pues espérate, tú nomás estás usando esto. Si este 3 quisiera construir algo arriba, o sea, al límite, en fin, una construcción arriba del anuncio, bueno, pues lo podría hacer, ¿no? Porque él no está usando esto. Bueno, pero el caso del balcón, pues está más difícil de determinar. Lo de abajo ya no hay duda. Lo de abajo no lo está usando, no puede percibir. Pero lo de arriba, el problema es hasta dónde, ¿no? Pues depende, pues cuánto mide el pelado ahí, mide 1,80, mide 1,90 o qué, cuánto le va a quedar para ponerse en la cabeza. Si trae sombrero, no trae sombrero, cuánto es hasta arriba, cuánto puede usar, cuánto puede prescribir, ¿no? Hasta cuánto tiene derecho de prescribir. Esto es más difícil, ¿no? Si tuviera techo, no tiene bronca, pues hasta el techito. No tiene techo, híjole, pues quién sabe si sea realmente hasta más arriba o no. Bien, te sigue diciendo más adelante el autor. El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el edificio o predio vecino. Y entonces, vamos a imaginar, pues el clásico caso, y una vez me tocó el siguiente caso, vamos a ponerle recta. Los terrenos que están así, inclinados. Entonces, primero que todo te dice aquí el autor, el legislador te dice, nadie puede hacer una construcción, vamos a imaginar que ese es el límite de propiedad. Ahí está el límite de propiedad. ¿Ok? Y entonces ese hizo ahí su
su casa, entonces te dice ahí, nadie puede hacer una construcción de tal manera, ahí la regué, no sé, que el agua, las aguas pluviales, las aguas de la lluvia, ¿ok?, caigan en el predio vecino. ¿Ok? Entonces, si en México no es común las casas con techos inclinados, no es común. En Estados Unidos y otros países sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todas las casas son de 2 aguas, así se dicen esos techos, ¿verdad? Están así, ¿verdad? ¿Por qué serán en Estados Unidos todos los techos son así? Por la nieve, porque por el hielo. O sea, el agua tiene que escurrir, el agua tiene que caer, porque si no, la nieve pesa y se cae la casa. Es tanta la nieve que puede caer, pues que va a caer. Entonces, por eso tiene que escurrir y tiene que caer. Bueno, aquí el legislador te está diciendo eso. Las aguas pluviales no pueden caer en el predio del vecino. ¿Ok? Te dice ahí, ¿verdad? El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados y azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o de un vecino. Muy bien. Ese no fue el pleito. O sea, ese ya te la sabes. Entonces, el agua del cielo, el agua de la lluvia no puede caer en el vecino. Pues, entonces, puede construir ahí pues, un canal y ya no cae, ¿verdad? Aquí construye el agua esa, pues pone un canal, pone ahí pone un canal y entonces el agua pues ya está cayendo en su predio. O sea, ya pone un canal y ahí abajo el drenaje y lo que sea. Y ya, pues ese no tiene bronca ese. Ahí está el canal. El problema fue el siguiente, que construye un sótano justamente en el límite de propiedad. Construye un sótano. Bueno, voy a ponerle así. Ahí está su sótano. ¿Ok? Aquí pone su tele y todo lo que tú quieras. Y de repente, bueno, no de repente, con el paso del tiempo, se le empiezan a llenar de hongos la pared. Toda la pared se empieza a llenar de hongos. ¿Okay? Toda la pared se empieza a llenar de hongos y ahí le empiezan a salir champiñones a la tele. Este vecino de acá, otra vez vamos a ponerle números para no estar. Vecino 1, vecino 2. Este vecino de acá, aquí tenía una banqueta en su patio, vamos a decirlo así. Tiene una banqueta. Y la banqueta está toda agrietada. Entonces el vecino 1 demanda al 2 y le dice que como su banqueta está toda agrietada, entonces el agua que está cayendo de la lluvia se está metiendo por las grietas y es lo que está provocando humedad y entonces eso es lo que está provocándole a él humedad en esta pared y entonces él le pide a ¿verdad? Le pide al vecino, le pide al vecino el 1 al 2, le reclama, repárame la pared ya no sirve, está totalmente húmeda, entonces págame porque tú tienes la banqueta ahí toda agrietada. ¿Quién tendrá la razón? ¿El 1? Bueno, el 2 obviamente dice que no, no, estás loco, hombre. ¿Quién tendrá la razón, el 1 o el 2? Según yo, el uno no tendría razón para exigirle algo al 2 porque, o sea, ahorita lo estaba viendo y aquí no se metería algo de ahorita que estábamos viendo del caso fortuito y lo del fuerza mayor,
que pues si se agrieta el Espera. concreto y entra el agua, Espera. ¿La lluvia será caso fortuito o fuerza mayor? ¿Será? ¿La lluvia? pues que la lluvia pues es algo natural, es de la Sí, naturaleza, pero ¿es entonces un no es caso como fortuito que, o fuerza mayor eso? ¿La lluvia? ¿Es algo futuro? Pues sí. ¿Previsible? ah, Definitivamente que es previsible. Ya sabes, pues, casi en todas las ciudades del mundo llueve. Entonces es ujú, algo que sí es previsible. O sea, no estamos en caso fortuito o fuerza mayor, porque es algo que es previsible. Va a pasar. Tarde o temprano ok, va a llover. ok, O sea, oye, no sé, determinadas épocas del año, ya sabes que va a llover y en cantidades grandes. O sea, ya no puedes decir, por ejemplo, entre comillas, un huracán, no sé, en el Golfo de México, no sé, cosas así. Sí es imprevisible hasta cierto punto, o un sismo en la Ciudad de México, sí es imprevisible hasta cierto punto, pero ya sabes que va a haber sismos, es zona de sismos, es zona de huracanes. Sí es cierto, es imprevisible, ¿verdad? No sabes cuándo va a pasar, pero sabes que va a pasar. De eso no, entonces, hasta cierto punto no es caso fortuito, fuerza mayor. Ya el edificio tiene que estar preparado para sismos o para huracanes, ¿verdad? Porque sabes que va a pasar, aunque no sabes cuándo. Y es incontrolable y todo, pero si es, entre comillas, ya sabes que va a pasar. No es de repente que nos vino un terremoto, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, en este caso, ¿tiene razón el uno o el 2? Tienes razón el uno. ¿Por qué no tiene razón bueno, por qué crees que tiene razón el uno? Porque pues está, o sea, está afectando algo de otra persona. pero no lo, o sea, es que yo no creo que tenga razón porque pues no, o sea, el 2 no está haciendo nada, o sea, es cosa, al, pues, por ejemplo, lo que yo entiendo es, ok, esa banqueta, ¿no? O sea, que caiga el agua de la lluvia, no, o sea, no es algo que se esté haciendo de manera intencional y a lo mejor, o sea, pues es que es una fuerza externa lo que causa el hecho de que la pared le salgan hongos y le salga humedad, porque son cosas de las construcciones, no tanto del propietario de la otra. Vamos a imaginar que aquí el perito diga, los hongos efectivamente están causados por humedad, ¿verdad? O sea, no hay duda que no, o sea, no es una bacteria que se vino y se pegó, no. No hay duda que es humedad. Y este dice, pues, ¿qué otra humedad que esta? Pues por aquí está metiéndose el agua por las grietas. Pero yo le decía a o sea, en fin, en este caso, a ver, papá, relájate. Aquí me dices que el agua se mete porque hay grietas. Está bien, te la compro. ¿Qué pasaría si yo no tuviera banqueta? ¿Qué pasaría si el 2 no tuviera banqueta? Que este no hubiera construido nada, no hubiera casa, no hubiera nada. ¿Te pasaría lo mismo, sí o no? Sí, Pues sí. a mí Entonces, también. no, la causa no es las grietas de la banqueta. Tú debiste haber preparado esta pared precisamente para la humedad que podía venir en caso de lluvia. Y acá pasa, en ocasiones pasa precisamente, no solamente eso, sino que pues hay aguas subterráneas, ¿verdad? El agua corre también por abajo de la tierra. Y entonces esto empieza a ser las veces de una presa. Esta pared empieza a ser las veces Ahí se está deteniendo no solamente el agua pluvial, sino el agua subterránea. Porque esta agua, quién sabe de dónde viene, ¿verdad? De otro predio, de otro predio, de otro predio, de otro predio. Y entonces esto está haciendo las veces de una presa y por eso estás teniendo ese problema, ¿verdad? De que te están saliendo ahí champiñones en la pared. Ve a Home Depot y ahí te enseñan que tienes que ponerle ahí un recubrimiento, quién sabe qué, cuando haces la pared. ¿Verdad? Precisamente para que no suceda eso, porque esta empieza a ser las veces de una presa con las aguas subterráneas. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y le seguimos la clase que viene. Dicen, aquí más adelante sigue un tema, hablan algo de servidumbre, pero pues, como este curso es muy pequeño, este curso es de, ¿cómo se llama? De 20 días, cuando normalmente son como 35 en un semestre. Entonces, después hay un capítulo completo
¿verdad? Bueno, después les subo ahí en el Facebook. Vamos a quitar el tema de servidumbres para alcanzar a ver algo de sus sesiones. Pero ahorita por lo pronto avance el de 20 páginas, pues. Sale. Gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos mañana. Gracias. Sí. Sí, nos vemos mañana.